En un Japón que aún cargaba con las cicatrices de la guerra, Kobayashi filmó una obra feroz contra la hipocresía del poder y el uso inmoral del código samurái. Su película no denuncia, desnuda, no acusa, expone. En un mundo que reverenciaba tradiciones sin cuestionarlas, Harakiri levantó la voz para recordar que el honor sin compasión es un arma inútil y que la dignidad de un hombre es más grande que cualquier institución. Y en el centro de esta tempestad moral se alza la figura inmensa de Tatsuya Nakadai, cuyo rostro, esa mezcla perfecta de serenidad y tormenta, se convierte en el verdadero campo de batalla de la película. Su actuación como Hanshiro Tsugumo no solo es una de las más grandes del cine japonés, es una de las más grandes del cine mundial. Cada mirada suya es un poema triste, cada silencio un rugido contenido. Su interpretación no actúa, resuena. Este 2025 nos tocó despedirlo, y sin embargo, su figura sigue aquí, firme, afilada, luminosa. Nakadai no fue solo un actor, fue un puente entre el arte y la memoria, un hombre capaz de sostener en su cuerpo la ira, la dignidad y la compasión de generaciones enteras. Su legado vive en cada fotograma donde defiende, con todo, aquello que la injusticia intenta arrebatar. Reverenciamos a Nakadai no con tristeza, sino con gratitud, porque pocos artistas han mirado tan hondo dentro de nosotros, y menos aún, han regresado con una verdad tan simple y tan dolorosa. La humanidad vale más que cualquier código. Harakiri no es solo su obra maestra con Kobayashi, es el recordatorio eterno de que, incluso en los relatos más oscuros, un hombre puede alzarse para decir la verdad con la fuerza de una espada y con la delicadeza de un último aliento. El cine se convierte en el testigo silencioso de nuestro paso por el mundo, y la historia en la llave para comprender nuestro presente y moldear nuestro futuro. Pantalla y memoria. @Enrique Figueroa MX en TikTok, Facebook e Instagram. Muy buenos días, tardes o noches, bienvenidos a un episodio más de Pantalla y Memoria. Y como escucharon, vamos a tener un episodio muy especial. Ya saben que todos los episodios de Pantalla y Memoria son especiales, pero en este caso se juntan varias cosas. Primero, pues vamos a hacer un homenaje, nada más y nada menos que a Tatsuya Nakadai, o como sería su nombre en japonés, Nakadai Tatsuya. Recuerden que al hacer los occidentales los nombres en japonés, ponemos primero el nombre personal cuando en realidad el nombre familiar es el que se antepone en Japón. Segundo, porque es una de mis películas favoritas, es una de esas, pues ya sé que en este podcast tengo muchas películas favoritas, pero ese es el caso de Harakiri, película de 1962 de Masaki Kobayashi o Kobayashi Masaki, una película realmente sorprendente y que, bueno, lamentablemente, como sucede con muchas de las recomendaciones que me gusta hacer y que a veces dudo de hacer, es difícil de encontrar. Digo, si ustedes la buscan en la red, van a hallar a la película, pero pues sí hay que estarlo buscando y lamentablemente no está en alguna de las plataformas masivas. Y tercero, porque me acompaña nada más y nada menos que Alonso Díaz de la Vega, crítico de cine, amigo, colega también del Festival de Cine de Morelia, y a quien he tenido, he perseguido ampliamente para tener en este podcast, y me da muchísimo gusto tenerlo. Querido Alonso, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy contento de estar aquí en el podcast, Enrique. Muchas gracias por invitarme. Oye, pues me da muchísimo gusto poder platicar contigo, Alonso, de esta película. Como ya decía, pues es un homenaje sin querer bueno, no sin querer, la verdad es que sí es un homenaje queriendo para Tatsuya Nakadai, pero la verdad es que pues es una película de la que había querido hablar en muchas ocasiones y lamentablemente, como sucede en muchas ocasiones, valga la redundancia, pues es el deceso, es la muerte la que luego nos hace regresar a estas películas. Entonces, bueno, sin querer se juntan los astros el 8 de noviembre de 2025 de este año. Saludos a la gente que nos escucha en el futuro. Fallece Tatsuya Nakadai o Nakadai,
Tatsuya. Importante actor del cine japonés, una figura sin duda, querido Alonso. Sí, pues yo diría que una de las figuras más grandes del cine japonés, uno se pone a revisar su filmografía y te das cuenta de que protagonizó algunas de las películas más importantes, no solo de Kobayashi, también de Kurosawa. Tiene por ahí una muy importante con Mikio Naruse, que es cuando una mujer sube la escalera. También Kobayashi tenía una carrera muy importante en el teatro japonés y además una versatilidad muy peculiar. Eh, a Nakadai lo puedes ver en películas, pues, de época, ¿no? Estas Jidaigeki, Gendaigeki, eh, como les dicen en Japón. Hay de todo dentro de su obra. Hay papeles más modernos, hay papeles más cercanos al teatro no, que es también algo muy, típico de la actuación japonesa, sobre todo lo podemos ver también en Toshiro Mifune, ¿no? Estos papeles clásicos en los que su rostro es más como una máscara. Y creo que esta película en particular, Harakiri, tiene algo de esto, ¿no? Es una actuación muy clásica, es una actuación en la que el rostro de Nakadai es más como una especie de máscara, que busca expresar estas emociones al mismo tiempo que las contiene, porque durante todo el primer acto de la película lo vemos guardando algo, ¿no? Pero hay una forma de comunicar a partir de los gestos, a partir de la sutileza, muy, muy interesante. Y de nuevo, es solo una breve parte de todo el trabajo tan inmenso que hizo Tatsuya Nakadai, que lo convierte en una de las figuras esenciales en la actuación en Japón. Sí, sí, sin duda, un actor muy importante que además es considerado por algunos, uno de los mejores actores del siglo XX y que también, lo une con el propio realizador de Harakiri, Masaki Kobayashi, en La condición humana, esta trilogía, asombrosa. Bueno, ya hablaremos también del trabajo de Masaki Kobayashi como cineasta, como contador de historias, sí, pero como pues sí, como pintor de imágenes, ¿no? Como creador, como compositor de imágenes, porque en La condición humana se ven muchas de estas cintas. Es una trilogía de títulos que son No hay amor más grande, El camino a la eternidad y La plegaria del soldado, que están también en el marco pues también del contexto que nos une a Harakiri de 1962, que es la Japón de la posguerra. Y pues bueno, como ya lo hemos platicado también en este podcast, una Japón pues muy con un conflicto muy grande, ¿no? Porque es vencida en la Segunda Guerra Mundial, se sienten así, su lugar en el mundo también es un poquito difícil de hallarse, sobre todo, pues, obviamente para los sobrevivientes, así como sucede con la Alemania de la posguerra, con la Italia de la posguerra, todos estos países que se están tratando de reconfigurar y de encontrarse a sí mismos, también con el estigma, ¿no? De la propaganda, ¿no? En contra de ellos, porque pues, son los villanos marcados por la historia de los vencedores en esta Segunda Guerra Mundial. Y pues finalmente Harakiri, película de 1962. ¿Cómo llegaste a esta película, querido Alonso? Digo, sé que en tu labor siempre estás revisando mucho cine, pero ¿te acuerdas la primera vez que la viste? La verdad es que no fue hace tanto tiempo. Kobayashi es un cineasta que había dejado relegado por un buen rato. No sé por qué, ¿no? De repente todos tenemos estas lagunas en las que hay ciertas grandes figuras, a las que uno no ha tenido, pues, el tiempo o alguna otra cosa para acercarse, ¿no? Entonces, fue hace unos años, no recuerdo exactamente cuántos, debe ser unos 3 años más o menos, 4 máximo, que vi por primera vez Harakiri y me sorprendió mucho, porque la vi francamente porque, pues, había que verla, ¿no? Como hay que ver muchas otras películas de canon. Pero recuerdo que la primera vez que la vi me sorprendió mucho porque, pues, es una película que tiene, ingenio desbordado por todos lados, ¿no? Desde lo intelectual, justamente, creo que aborda, un poco de estas ideas de las que habla desde una perspectiva muy crítica, ya ahondaremos en ello, pero,
me gusta mucho esta actitud antiautoritaria de Kobayashi, que es algo muy marcado en el cine japonés, sobre todo en la generación de cineastas que emergió posteriormente a él y Kurosawa. Él es prácticamente un contemporáneo de Kurosawa. Él nació en el 16, Kurosawa había nacido en el 10, 12, ya no me acuerdo exactamente, pero eran de más o menos de esa misma generación, y los cineastas que vinieron después, gente como Oshima, como Shinoda, pues eran estas figuras más subversivas, y me parece muy interesante que Kobayashi, siendo un hombre pues mayor, se alinea mucho con estas ideas al hacer una crítica de esta sociedad japonesa tan obsesionada con lo simbólico, ¿no? Y luego, por otra parte, me parece una película que hablabas tú de cómo Kobayashi es un pintor de imágenes, y sí, absolutamente. Es una película en la que prácticamente cada una de las composiciones visuales no solo es, impresionante en un sentido de técnica, sino que además tiene una carga semántica muy fuerte. Mm. No son imágenes bonitas por el hecho de ser bonitas, o atractivas o algo por el estilo, sino que son imágenes que vienen muy cargadas de significado, desde la forma en que están, dispuestos los personajes a cuadro, hasta los contrastes de luz y sombra. Es de verdad muy interesante. Las líneas, por supuesto, que hacen ver muchas veces encerrados a estos personajes dentro de esta mentalidad. Entonces, es una película que me sorprendió muchísimo la primera vez que la vi, y es muy interesante hacer ese ejercicio de repente de, ver películas, mm, pues, muy canónicas un poco tarde, porque creo que uno tiende a desecharlas cuando las ve muy joven. Es decir, a mí me pasa mucho por ejemplo, con Bergman o Fellini, que son muy de cajón, Ujú. que son figuras que cuando empiezas a avanzar hacia otras cosas, empiezas a despreciar, pero muchas veces porque no las has vuelto a ver, ¿no? Como Mm. que hay una revaloración porque quieres que se vean más otras cosas fuera de lo hegemónico, pero vuelves a ellos y te das cuenta de lo absolutamente brillantes que eran, ¿no? Y Kobayashi, pues, no lo había visto de joven, pero cuando lo vi, más o de manera más o menos reciente, fue muy interesante porque lo que pensé es, pues, es que por algo es una película tan importante, ¿no? Y por algo es un cineasta tan importante. Entonces, sí, fue una gran sorpresa, fue un gran gusto verla la primera vez. Y la he visto ya 3 veces, y todas han sido, pues, un redescubrimiento, al menos las últimas 2, ¿no? El reafirmar el inmenso valor de la obra de Kobayashi. Sí, tienes toda la razón, querido Alonso. Fíjate que yo estoy igual que tú, yo creo que la he visto 3, 4 veces. Yo creo que llegué a ella seguramente por alguna de las muchas valoraciones o listados en Letterboxd, ¿no? Y, pues, me llamó la atención y dije: "Órale, pues, vamos a verla", y me acuerdo que la primera vez que la vi, sí fue así como de guau, o sea, cada quien tiene sus distintas valoraciones en el Letterboxd, que, pues, por cierto, ya me acuerdo que lo tengo muy olvidado, eh, pero Mm. pero sí, o sea, cuando yo le pongo 5 estrellas a una, es como para mí es así como de este es un clásico, ¿no? Esto es y esta fue automáticamente de esa manera, fue una película que me llegó mucho por muchos elementos que ya platicaremos. Y sí, me gusta que nos cuentes un poquito justamente de Masaki Kobayashi. A ver, él empieza a hacerse cineasta, pues, poco antes de la o en el marco, en los años también de la Segunda Guerra Mundial, pero al poquito tiempo de arrancar con esto, es reclutado por el ejército imperial japonés durante la Segunda Guerra Mundial. Esto es importante destacarlo, ya lo he dicho en algunos episodios. Obviamente también como tengo un amor y predilección por la cultura japonesa y también uno de mis temas es la bomba atómica, y también toda la propaganda surgida de los países vencedores, ¿no? Para colocar pues todos los males, sobre todo en la Alemania nazi, que bueno, también un poco hay que defender, pero en este aspecto de sí, de marcarse ellos como los héroes, y siempre marcaba yo la bomba atómica como este hecho, pues, del cual casi no hablaban, sobre todo los Estados Unidos,
pues sí, en el genocidio que terminó siendo la bomba atómica, ¿no? Pero pues sí, se nos olvida que el ejército imperial japonés pues tampoco eran blancas palomitas, si no pregúntenles a los chinos, a todos los países que estaban cercanos a Japón en ese momento, pero al igual que en la Alemania nazi, pues no todo es negro ni blanco, ¿no? Sino que había personas que imbuidas en el frenesí de lo que se estaba viviendo, que bueno, ahí de repente hay ecos con lo que está sucediendo en nuestra actualidad, ¿no? Pues terminaron ahí envueltos sin que nada justifique una cosa u otra, pero justamente en ese sitio estaba Kobayashi, ¿no? O sea, Kobayashi es reclutado por el ejército imperial, pero pues él era abiertamente pacifista, ¿no? Y en ese pacifismo, pues se negó a combatir o a ser promovido a mayor rango que soldado. Después pasa el último año del conflicto como prisionera de guerra del ejército de los Estados Unidos y una vez liberado pasa a regresar a su trabajo como cineasta, pero eso lo vemos precisamente en su paso como cineasta, ese interés, ¿no? Y en esta trilogía inmensa que también ustedes pueden, pues sí, buscar, observar, se ven ya sus intereses, ¿no? La condición humana que va de 59 a 61 y posteriormente, pues viene Harakiri de 1962, que está basada en una novela Ibun Ronin-ki de Yasuhiro Takiguchi. Nada más que bueno, de ahí como que toma una idea y nos cuenta lo que quiere contar. Rapidísimo, los remito al episodio 96 de este podcast, La Hora Fatal, Hiroshima, el cine frente al horror de la guerra, que creo que es un episodio que también puede acompañar muy bien a este. ¿Por dónde quieres agarrar a Arakiri, querido Alonso? Pues por donde tú gustes, en realidad, hay mucho. Quizás sería interesante empezar con estas ideas que sugería antes, que tiene sobre lo simbólico, ¿no? O sea, me parece muy interesante, particularmente porque es una película que emerge en 1962 en una época en la que hay una profunda incomodidad, que ya la describías en Japón respecto a la influencia estadounidense. Se le puede ver en las películas, sobre todo de Yasujiro Ozu, ¿no? Que lamenta la pérdida de las tradiciones, la pérdida, de la identidad japonesa como él la concibe, ante, sobre todo, la invasión de la tecnología y de la cultura estadounidense. Y de repente tienes a este cineasta pues, es de esta generación mayor, porque también, en un breve paréntesis, por ejemplo, tienes a Yoshishige Yoshida, que es un cineasta más joven, en los años 60, haciendo películas, por ejemplo, sobre el feminismo, sobre cuestiones que se pueden considerar incluso más occidentales dentro del mundo japonés y que cuestionan mucho la cultura japonesa. Y se me hace muy interesante que Kobayashi se una a ese esfuerzo de los cineastas más jóvenes por cuestionar la ideología en general del Japón imperial. Entonces, aquí, lo que observamos es a este grupo, de samuráis, ¿no? Que, eh por una cuestión dogmática, por una ortodoxia, además profundamente hipócrita, terminan, llevando a cabo, pues, lo que se percibe en la película como crímenes, ¿no? Causan la muerte de toda una familia por aferrarse a ciertos códigos, a ciertas ideas, y eso me parece que además tiene una vigencia todavía, ¿no? No es algo que haya ni que vaya, yo creo, a cambiar en nuestra humanidad. La gente se aferra a ciertas nociones, de manera muy, pues, muy nociva, muy fanática, hasta el punto en que llega a oprimir, a destruir a otras personas por ello, ¿no? Es lo que hemos estado viendo, por ejemplo, los últimos 2 años en Gaza. Entonces, creo que es muy interesante que, Kobayashi se enfrente a eso en este clima cultural en el que Japón se está debatiendo entre
la modernidad traída desde afuera y esta alma, por decirlo de algún modo, que quiere conservar, ¿no? Que es algo que también puedes ver hasta en la literatura de Shusaku Endo, ¿no? Sí, interesante lo que dices, y sí, o sea, vamos justamente con los simbolismos. A ver, estamos grabando, saludos a la gente que nos escucha en el futuro. Este episodio lo escucharán en martes, como todos los martes, un nuevo episodio. Pero estamos grabando el jueves 20 de noviembre, ¿no? Hablando de simbolismos, ¿no? Con la Revolución Mexicana como la gran bandera de muchas cosas. Ese monumento a la revolución en donde pues están los restos de los revolucionarios y donde pues sí, entre chistes, justo acabo de ver un meme de esas, ay, se me fueron el nombre de estas imágenes o grupo de imágenes que nos pedían en las monografías que nos pedían en la escuela, ¿no? Y tenían señalizaciones, ¿no? De este mandó matar a este y este mandó matar a este otro. Y el chiste, ¿no? De que en el Monumento de la Revolución, pues están ahí retumbando los cuerpos de estos personajes enojados porque al final pues terminaron juntos, ¿no? Cuando lo que más querían era destrozarse. Pero sí, el uso de todos estos simbolismos que todavía persiste, como ya lo mencionas, estoy mencionando un simbolismo fuertísimo en México como la Revolución Mexicana, que inclusive fue hasta institucionalizada, ¿no? Por un partido y renovada y sigue siendo ahí una bandera cuando es un hecho que ya pasó hace muchos, muchos años. Y la película Harakiri precisamente comienza con ese simbolismo que también regresa un poquito a lo que mencionabas, ¿no? Este uso de imágenes que no solamente se ve bonita, la voy a usar, no, sino que forma parte de la estructura y de lo que nos va contando Kobayashi, ¿no? Digo, inevitablemente vamos a tener que ir hacia el final, pero bueno, espero que platiquemos de lo que va sucediendo en el Inter, pero comenzar con la figura de esta armadura samurái, ¿no? En medio, en un espacio dedicado totalmente a ella, en donde se le está adorando, ¿no? Es como una especie de ofrenda, de símbolo. No es para nada gratuito y tiene que ver justamente con lo que sí también mencionabas, ¿no? Está pues haciendo una crítica muy interesante, Kobayashi, sobre eso alrededor de la armadura, que por cierto, en una sección más de Hablemos de Star Wars, pues inevitablemente pensé en Darth Vader descendiendo Mm. de una nave con la neblina o el humo a su alrededor, porque así también se nos revela esta armadura. Por cierto, busqué referencias y no, parece que Lucas no tuvo como referencia a Harakiri, aunque, pues no sé, me parece muy sospechoso porque hay muchas cosas que bien podría haber sacado de ahí para su Star Wars, Alonso. Bueno, pero a Lucas le gustaba mucho el cine japonés, ¿no? Y se Sí, sí, dice sí. la influencia de Akira Kurosawa. Entonces, obviamente también hay el elemento del nazismo, ¿no? En todas estas figuras del imperio intergaláctico. Pero sí, por supuesto que yo creo que debe de haber algo al menos de la imaginería samurái japonesa por ahí, guardada dentro de la Guerra de las Galaxias. Sí, no, Pero digo, perdón, nada más para hacer la pausa, justamente los Jedis, ¿no? quería, actores japoneses en su película. No, sí, eso totalmente. Simplemente especifico en el caso de Harakiri, porque estas imágenes me parecen casi, pues, calcadas o rimas, como le gusta también decir a Lucas. Claro, claro. Y sí, es una imagen muy interesante para iniciar la película porque te está describiendo desde el inicio su tema, ¿no? Que es de nuevo esta rebelión contra lo simbólico. Algo que me parece muy interesante también, en términos de acción, digamos, es que la violencia que ejerce el personaje de Tatsuya Nakadai para vengar la muerte de su yerno y de su hija y de su nieto, es lo simbólico. En algún momento se revela que él, ha enfrentado a los hombres responsables de la muerte de su yerno, y les ha cortado
pues, podríamos llamarle su chongo, Sí. eh, que es muy importante para el samurái, ¿no? Porque es una insignia de su honor. Entonces, es un poco como o no es un poco, es absolutamente desprestigiarlo a partir de una imagen, de algo simbólico. Entonces, me parece muy interesante cómo, siempre está muy claro este tema dentro de la película, ¿no? No hay nada fortuito, es una película muy cuidadosamente construida en cuanto a las cosas que quiere decir. Sí, esta, pues sí, chongo, coleta, ¿no? Que forma parte de su y mira, sin querer el nombre, disculpen mi japonés, he sabido que no es para nada bueno, que es el chonmage, que es este estilo de corte que tenían los samuráis y que permitía que se pusieran los sombreros, ¿no? Y los mantuvieran ahí colocados. Pero sí, justamente esta coleta, mira, otra liga con Star Wars, ¿no? Es como la coleta de los Padawan, ¿no? Que tenía un simbolismo, ¿no? Y que vamos viendo pues sí, en la parte final de la película, pues, el elemento, pues, más importante de ello. Pero sí, o sea, como dices, a ver, esta construcción de que no hay o sea, vemos enfrentamientos, sí, y de hecho creo que el duelo final, bueno, los duelos, ¿no? El que es como el personal y el duelo de, pues, ahora sí, él contra el mundo, ¿no? Él contra el sistema, jamás mejor dicho. Sí. Son muy buenos, o sea, están muy bien coreografiados, son emocionantes, ¿no? Otra vez me remiten a los duelos de la Star Wars 1 de 1977, no son tan elaborados o tan, quizás si quieren más artificiales, ¿no? Como los que vendrían posteriormente en Star Wars o en las películas inspiradas por Harakiri, también ahí Tarantino, no me dejará mentir que seguramente, se vio influenciado por Harakiri, sino que son duelos muy bien pensados, pero el duelo más fuerte es el que se va desarrollando en toda la película, que es la palabra, ¿no? La fuerza del guión, o sea, el guión está tan bien estructurado que, pues, no sé, nos sentimos como niños alrededor de una fogata, querido Alonso, esperando que se revelen, pues, las sorpresas de un relato que desde el inicio y sí, hay la actuación de Tatsuya Nakadai Tatsuya como Tsugomo Hanshiro, pues, es impactante, ¿no? Porque pues, vemos su firmeza, su rostro, ¿no? Totalmente serio, pero esa seriedad y esa firmeza y ese honor de ese samurái, pues, termina haciendo que Saito Kageyu, el hombre responsable de este clan, de esta fortaleza, pues, empiece ahí a dudar desde el inicio de qué hace este hombre aquí y cómo me lo quito de encima, ¿no? Sí, es una presencia muy interesante. Y bueno, antes de ir directamente sobre Nakadae, mencionabas esta idea de un duelo, y sí, es que hay un duelo incluso a nivel narrativo desde mucho antes de que empiecen los espadazos y, y empiece a brincar la sangre, porque en la película vemos además cómo se contrastan dos subjetividades, ¿no? Aquella del clan, de estos, samuráis ortodoxos que quieren respetar, su código y demás, y ven con desprecio y se justifican en el asesinato prácticamente del yerno del personaje de Tatsuya Nakadae, y de repente ves el relato de Tatsuya Nakadae, y entonces es muy interesante cómo Kobayashi construye una empatía hacia él y hacia todo lo que ha pasado su familia, que le da un reverso, que le da un revés a esa narrativa original del clan, ¿no? Entonces, me parece muy interesante estructuralmente porque ya la misma narración es un enfrentamiento y al final creo que también algo muy importante que mencionabas es esta lucha final de Nakadai contra todos los samuráis del clan. Es muy importante porque es una imagen justamente de un hombre contra el mundo, ¿no? Y esa es la lucha autoritaria, ¿no? La de un individuo en contra de un sistema. Entonces, creo que desde las cosas que hay a cuadro, desde la forma en que narra las cosas, también podemos ver esa inteligencia de Kobayashi, ¿no?
Y volviendo a Nakadai, creo que es muy interesante simplemente mirarlo, ¿no? Martin Scorsese de repente habla de cómo se le gusta ver las películas sin sonido para fijarse nada más en las imágenes. Y creo que aquí hay mucho que ver en ese sentido, porque desde la sola presencia de Nakadai, en esos primeros planos, te das una idea muy clara de quién es este personaje, ¿no? Hay una construcción muy física, incluso en el momento del duelo final, me parece muy interesante fijarse, por ejemplo, en cómo se mueve, en cómo, en algún momento se desliza, Mm. utilizando sus pies de manera muy cuidadosa, pero pareciera que se va deslizando en el suelo mientras va peleando con los otros personajes, y te das cuenta del nivel de actor que era Nakadai, ¿no? Porque no es solamente una vamos, muchos espectadores occidentales contemporáneos ven este tipo de películas y, pues, lo encuentran, quizás hasta un poco risible, ¿no? Y es que ver películas de otros contextos temporales, espaciales, requiere cierto trabajo de arqueología, en el sentido de que hay que entender por qué se está haciendo, mucho de lo que se está haciendo, por qué se están tomando ciertas decisiones estéticamente. Y entonces, Nakadai es tan exagerado en sus gestos, en su quietud, en su mirada de rabia, pues porque así era el teatro japonés, ¿no? Hay Mm. que insistir en que Nakadai durante mucha buena parte de su carrera fue un actor, de teatro también. Entonces, el teatro japonés tiene esta tradición del no, del kabuki, donde el físico es muy importante para la actuación, ¿no? No es nada más cómo se recitan las líneas de diálogo, o cómo se mueven los personajes, según las indicaciones del director, o más bien hacia dónde, sino cómo, ¿no? Cómo caminan, cómo miran. Entonces, esto es algo que creo que llama mucho la atención desde que empieza la película y sobre todo conforme vemos además cómo cambia de registro Nakadai, porque cuando está frente a este clan es este personaje muy del no, ¿no? Una máscara enfocada en esta emoción meramente de rabia, en esta venganza que está guardándose dentro de él hasta que finalmente explota, por cierto, de manera muy violenta, ¿no? Hay sangre por todos lados. Se ve cómo los personajes se desangran, cosa que pues era, por ejemplo, insólita en el cine estadounidense o en el cine mexicano, o sea, en el cine occidental había una cuestión de censura más intensa, ¿no? Y luego ves a Nakadai, en estos pasajes en los que él recuerda cómo era su vida justo antes de este momento, y ves una actuación mucho más moderna, más ligera. Entonces, te das cuenta de un actor que sabe muy bien modular, entre distintos tonos, y no solo entre distintos tonos, emocionales, distintos registros emocionales, sino entre distintas escuelas de actuación, que es lo que puedes ver a lo largo de su carrera, ¿no? No es el mismo Nakadai, el de esta película, que el del año siguiente, en El cielo y el infierno, Akira Kurosawa, donde interpreta a un detective, ¿no? Y además es un detective, pues, de los años 60, entonces es un hombre moderno, completamente opuesto. Entonces, es muy interesante ver que dentro de esta película convive un poco esas distintas tradiciones en Nakadai. Sí, totalmente, y qué bueno que lo destacas así, querido Alonso, porque, pues sí, este es un homenaje a Tatsuya Nakadai, y como parte de ese homenaje, pues sí, qué mejor que destacar sus cualidades, actorales, que, como bien marcas, se ven muy bien en esta película, ¿no? Es una película de 2 horas 9, 10 minutos, que no se siente, la verdad, fluye bastante bien, a pesar también de que su ritmo y con toda la intención, así como el uso de las imágenes, va con un porqué, de la estructura narrativa, de Kobayashi, pero sí, 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 estamos viendo una actuación, que se puede dividir muy bien en los distintos momentos que se nos van mostrando en la película, ¿no? Mencionas varios elementos, pero bueno, voy a aterrizar en algunos. Por ejemplo, este sistema
a ver, lo que luego me gusta de estas películas es que se les puede dar distintas, lecturas históricas, ¿no? Y en este caso, pues sí, podemos analizar un poquito la crítica a este sistema feudal rígido, ¿no? Del siglo XVII, inicios del siglo XVII en Japón. Estamos hablando de 1619 a 1630, que es, donde ocurren los hechos de Harakiri, pero también a lo que sucede, y como ya también marcaba Alonso, a esta posguerra y a este capitalismo corporativo moderno que también va naciendo en Japón. A eso iremos ya en la parte final de este episodio, porque creo que es justamente lo que cierra, la parte de la película, pero entre lo que destacas, pues sí, o sea, este duelo narrativo me parece muy interesante porque además es, a ver, y los remito a otro episodio de este podcast, al 91, que es La princesa Mononoke, Amor y equilibrio y la tragedia épica de Miyazaki. En esa película comentaba, yo con mi invitada, querido Alonso, que pues también había una deconstrucción de la figura del samurái, ¿no? Hablábamos de Akira Kurosawa, de cuyo cine nos encanta, ya también lo decíamos, influyó a muchísima gente, entre ellos a Lucas y a una serie de cineastas que les gustó este cine y que les impactó y que nos impactó, ¿no? También por los duelos de espadas y por esta figura mítica, ¿no? De los samuráis. Pero aquí hay una deconstrucción, al igual que en Mononoke, donde de repente vemos que los samuráis, pues sí, pues eran el brazo armado del poder, ¿no? De los poderes que estaban ahí. Entonces, sí, nos gustan más bien los Ronin, ¿no? Que eran estos samuráis, que se salían, por así decirlo, de esta estructura, pero pues eran los brazos armados. Y aquí estamos viendo una crítica muy importante en esto que también marcas, ¿no? Estos samuráis ortodoxos, ¿no? Como profesores de escuela, ¿no? Por así decirlo, y yo soy profesor de escuela, me estoy pisando los Ujú, callos, pero el ujú. asunto es de que en este encuentro final, con Hanshiro, que de repente que tiene con este Omodaka, habla de cómo este personaje no ha sacado o bueno, el uso de su espada es una espada que no ha estado en combate, ¿no? Y entonces, como diciéndole, pues sí sabe mucho, ha estudiado mucho, pero no ha estado ahí, ¿no? Ensuciándose, los pies y manchando su espada, ¿no? Y eso finalmente es lo que representa Hanshiro, que además nos va mostrando que el samurái pues no necesariamente es esta figura heroica, o sea, que lo es, pero o bueno, no lo es, o sea, lo que está marcando, Kobayashi en Harakiri, pero también eran hombres que después de que entra la paz, irónicamente, y que también habrá sucedido en la Japón de la posguerra, pues se quedan sin nada, ¿no? Y son despreciados también, ¿no? Un poquito como el personaje protagonista de la más reciente Godzilla Minus One, ¿no? Que es un ex kamikaze que, pues, como sobrevive, pues, entonces ya está la contradicción misma de por qué no murió, y que cargan con toda esta culpa, y en el personaje de Hanshiro pues, con la pobreza, el estigma, en el caso de Chijiwa, Motome, que es este chico que además lo vemos en unas primeras secuencias muy muy sangrienta y pocas es de las contenidas, hasta como bien dice Alonso, explota hasta el final, porque se está cortando con una espada de bambú, que de repente entenderemos por qué tenía una espada de bambú y no una espada, metálica, ¿no? Pero estamos viendo estos personajes que no podían, como Motome, pues, trabajar, porque, pues, eran estigmatizados, porque eran samuráis, ¿y cómo va a estar aquí un samurái trabajando? Y, pues, entonces uno dice: "Bueno, Ujú. sí, pero, ¿y los samuráis no no comen?", ¿no? Entonces, nos va presentando ahí un escenario bastante complejo, en donde justamente se está metiendo con una de las grandes, instituciones que, por cierto, el nombre de Harakiri es el nombre con el que lo conocían los plebeyos. Ahorita les digo exactamente el nombre con el que lo conocían, los nobles. El eh seppuku. el seppuku, exactamente, que de hecho iba a ser el nombre de la película, pero también para referencias más cercanas con Occidente y que lo podíamos entender, se le terminó poniendo, Harakiri, pero bueno, este,
Te dejo responder, querido Alonso, pero vamos a hacer una pausa breve. Ya regresamos a este Pantalla y Memoria. Estamos hablando de Harakiri. No se vayan, que vamos a cerrar como la película, con espadas y deslizamientos y un duelo final. No haya sangre, eso sí. Exacto, exacto. No, no lo habrá, querido Alonso. Ya regresamos. Esto es Pantalla y Memoria. Escríbenos en WhatsApp al 5255 1703 4379. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti, desde un agradecimiento en este podcast hasta descuentos en nuestros cursos, talleres y tours. Únete, sé parte de nuestra comunidad. @EnriqueFAMX en X. Y así como Tsugumo Hanshiro deja expectante a Saito Kageyu cada vez que le dice, espérame, 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 voy a terminar de contar mi historia. Así los dejamos, querido Alonso. Pero bueno, vas con tu parte. Disculpa que me aventé el choro antes de mandar al corte. No, para nada. No, al contrario, es muy importante señalar eso. Sobre todo, para mí es muy importante esta película por continuar esa actitud insubordinada de Kobayashi, porque hemos mencionado varias veces a Kurosawa. Kurosawa, por ejemplo, sí creció en el cine propaganda, ¿no? Kobayashi, pues desde películas tan tempranas como La habitación amurallada, pues ya habla de este tema de los crímenes de guerra japoneses. Entonces, Kobayashi siempre tiene este cuestionamiento pues de la mitología oficial, de este mundo de los samurái, del honor, porque yo creo que lo ve fundamentalmente como lo que causa la gran tragedia de Japón durante la Segunda Guerra Mundial. No solo lo que les pasa a ellos al ser vencidos por el Occidente, sino lo que les pasa como nación por las cosas que se permiten hacer bajo el amparo, digamos, de una ideología, ¿no? Bajo esta adoración al emperador y a la mitología del honor, se permiten hacer cosas tan terribles como las que hicieron en Manchuria, ¿no? Y en todas las partes de China continental que lograron invadir, la presencia japonesa ahí fue de una crueldad indecible, ¿no? Entonces, me parece un cine muy importante porque justamente como lo mencionabas, más allá de esta mitología que muchas veces sostiene Kurosawa, él la cuestiona. Podemos ver algo similar también en Rebelión Samurái, que es otra película que lanza golpes muy importantes a esta cultura y a esta figura del samurái. Entonces, creo que Kobayashi se convierte en una figura relevante
también por esto, ¿no? Por su forma de percibir la cultura japonesa, que insisto, es más cercana a la de los jóvenes, ¿no? A la de la generación de Oshima, de Yoshida, de Shinoda, que discuten mucho esto, ¿no? Esta distancia entre lo moderno y lo antiguo. Hay quienes tratan de crear un equilibrio como Shinoda, que es muy pues de las fábulas, pero de hecho es el que adapta primero esta novela tan importante al respecto, Silencio, de Shusaku Endo, que más adelante adaptaría Martin Scorsese. Ujú. Entonces, creo que se puede ver en su influencia también en detalles como estos, ¿no? El hecho de que Scorsese estuviera interesado en Silencio, creo que tiene que ver en parte con la novela, con la adaptación, perdón, de Shinoda. De hecho, Scorsese hablaba de cómo este desenlace violentísimo de Harakiri era una influencia fundamental para él en Taxi Driver. Y ayer que la estaba volviendo a ver, tenía esto muy en mente. Y sí, hay una serie de planos cuando ya termina la batalla y ves a los personajes muertos por todos lados y la sangre y demás. Hay una serie de planos que remiten a estas imágenes posteriores, digamos, a la batalla de Travis Bickle, interpretado por Robert De Niro, con un grupo pues, de criminales, ¿no? Ujú. Cenetas. Y la forma en que la cámara recorre los espacios manchados de sangre es muy parecida a la de Kobayashi. Entonces, creo que la influencia es importante desde lo político, pero también desde lo estético, ¿no? Ya mencionabas antes el ritmo de Kobayashi para narrar es extraordinario porque se va tomando su tiempo de una manera tan interesante. El montaje es una cosa simplemente hipnótica. De verdad es un cineasta que vale la pena recordar tanto como a estas otras figuras, pues que de repente se han convertido en un lugar común, ¿no? Como Ujú. Kurosawa o en menor medida Mitsuguchi, que también es un director extraordinario, pero me parece muy interesante la idea de rescatar también entre ellos a Kobayashi, que no es tan, que no es tan referenciado como ellos, siento. Sí, fíjate que te agradezco mucho, sacas, la referencia de Taxi Driver, no la había pensado así, y perdón, Alonso, pero en este podcast siempre hablamos de Star Wars, entonces, ahora que mencionabas ahora que mencionabas Silencio, que además es una película que me encanta de Martin Scorsese y que también merecerá otro episodio de este podcast, pensaba justamente en el personaje de Liam Neeson, ¿no? Y ese sacrificio que termina impactando, que también es un poquito como lo que sucede en Star Wars en las precuelas, ¿no? Como este personaje que va, que critica la propia institución, ¿no? Pero Ujú. la critica desde dentro, ¿no? Desde los hombres, por así llamarlos, de a pie, ¿no? Desde los que realmente se van y se ensucian las manos y viven las cosas, ¿no? Que me parece, muy interesante, también lo que, pues sí, justamente representa Tsugumo Hanshiro, ¿no? Que es esa crítica y la verdad es que es una película que igual, la primera vez que la vi, justamente como que me quedé pensando y dije: "Bueno, ¿qué habrá pasado en el Japón?". No era como muy consciente, ¿no? De exactamente de todo el contexto. Ahora sí, ¿no? De todo lo que reunía y del trabajo que justamente quería destacar Masaki Kobayashi, de esa crítica que también, como bien destacas, la lleva a su cine, y que, pues sí, además termina retumbando mucho, o sea, por eso también le pone a su película Harakiri, ¿no? O Seppuku, que es su nombre en japonés, y que es muy interesante porque pues sí, es este hombre contra el sistema. A ver, para ir cerrando, querido, Alonso, además de que obviamente tenemos que hablar de la parte final, pero me gustaría hablar, y ya que hablábamos de estas escenas, imágenes bien pensadas, pintadas, toda esta secuencia del duelo que enfrenta a Hanshiro con Omodaka y Hikokuro, desde que Omadaka lo encuentra en su casa, ¿no? Porque pues sí, a ver, Madaka le dice a Hanshiro, te había buscado, pero te habías escondido, ¿no? Y Hanshiro así de, a ver, era realmente al revés, ¿no? Pero bueno,
le dice, bueno, vamos a trasladarnos a la colina, pero todo este traslado, que además es en los alrededores de Kioto, allá en Japón, desde que pasan por un, pues, no sé si es un panteón o, pero que es muy vistoso, y luego por un bosque. O sea, toda esa secuencia que se va tomando el tiempo para ahora sí en un duelo uno a uno, enfrentarse, en donde también el pasto, el viento juegan un elemento muy importante. Esta escena, híjole, este momento me parece tan perfectamente filmado como toda la película, pero este momento me parece impresionante, y que es justamente cuando, pues sí, el hombre que se mancha las manos termina ganándole a aquel que, pues, más bien está hablando de algo que quizá no conoce, ¿no, Alonso? Sí, porque al final creo que lo que valora Kobayashi es la experiencia de la opresión, ¿no? Lo que le genera más simpatía, lo que le genera más interés es la experiencia de las personas que sufren, no de las que se privilegian Ujú. de estas mitologías, ¿no? Entonces creo que es el tema como ya lo decíamos, de buena parte de su filmografía, y que aquí además en esta escena que describes alcanza una poesía tremenda, porque recuerdo en particular esta imagen de ellos 2 marchando por el cementerio, y pues es una imagen que de nuevo tiene una carga significativa poderosa porque, pues, al final están marchando hacia la muerte, ¿no? De alguno de los 2 o de los 2 no lo saben en ese momento, el público no lo sabe tampoco, pero o bueno, lo asume porque, pues, sabemos que el personaje Tatsuya Nakadai sobrevive, ¿no? Pero ese tono fúnebre que le da a partir del viento, a partir de los elementos, que es algo también muy de Kurosawa, ¿no? Y que es algo que, por cierto, le gustaba mucho a Tarkovsky de Kurosawa, este juego con los elementos. Entonces, ver también el viento en los árboles, de verdad, son unas imágenes que se acercan de plano a lo místico, ¿no? Porque no solo es o sea, creo que no solo filman desde esta perspectiva moral o desde este tono de lo fúnebre, sino que crean imágenes, que parecieran de alguna manera embrujadas, y eso me parece muy, muy emocionante de toda esa secuencia. Es un duelo extraordinario el que filma Kobayashi. Y finalmente viene después, pues, ¿no? Los espadazos en serio, ¿no? Tatsuya Nakadai enfrentando a todo el clan. Y creo que lo que más o sea, me llaman la atención muchísimas cosas. Por un lado, lo inmensamente violenta que es, porque, hay un énfasis muy interesante en el dolor, que es algo que no ves en el cine occidental ni de esa época ni posterior en general, ¿no? Creo Mm, que todavía, las películas de acción en Occidente se hacen con la violencia entendida más como algo placentero, ¿no? Para darle placer al espectador, para que sienta placer de ver cómo se mueren los malos. Y aquí no, aquí hay un registro de un acto tan sanguinario que creo que hasta en eso se ve la ética, por decirle de algún modo, de Kobayashi, la ética como cineasta que tiene, porque ni siquiera es un final propiamente satisfactorio, ¿no? No es un final donde la violencia lo reivindique o lo cambie todo. Incluso vemos un final muy parecido al de una película de John Ford, que por cierto también es un artista, yo creo, de un peso moral enorme. Es alguien que también cuestiona la mitología y las instituciones estadounidenses. Y este final de Harakiri me recuerda mucho a Fort Apache, ¿no? Cuando John Wayne es obligado a sostener la mitología a partir de algo que sabemos que no es cierto, describe unas escenas y unas circunstancias que acabamos de ver de manera completamente opuesta, es decir, Ford nos presenta los hechos de una masacre provocada por la negligencia de un oficial interpretado por Henry Fonda, y de repente John Wayne empieza a narrar un acto heroico y demás, y dices, esto no tiene nada que ver con lo que acabamos de ver, ¿no?
Y me parece interesante porque también la narrativa oficial, la mitología, triunfa al final de Harakiri, ¿no? El líder del clan, cuando termina el duelo o esta batalla de uno contra todos, pues se crea su propia narrativa de lo que sucedió, incluso encubre cosas. Y me parece muy interesante que termine ahí Kobayashi porque, por un lado, nos habla de cómo esta brutalidad no termina no logra simbrar al sistema, y de cómo el sistema se perpetúa a partir de nuevo de lo simbólico, ¿no? De las narrativas, de la mitología, de lo abstracto. Entonces, me parece que es una película que además hasta en sus conclusiones llega a unas cosas absolutamente fantásticas. Sí, totalmente. Mencionaste Fort Apache de 1948, película de John Ford, y que sí, justamente, ¿no? O sea, lo que hace es hacer esa crítica, ¿no? Y desmitificar otra que podríamos también añadir, es El hombre que mató a Liberty Balance de 1962. Y ahora que hablabas, y que lo reflexionábamos de esta escena de caminando en el panteón hacia el duelo final, tampoco encuentro referencias de Sergio Leone sobre si vio Harakiri, también igualmente influenciado por Kurosawa, al igual que Lucas, pero, pues, no sé si esta era de las películas que les influenció y no quisieron nunca confesar, porque, pues, en el duelo final del bueno, el malo y el feo, pienso mucho justamente en eso, se lleva a cabo precisamente en un cementerio, ¿no? Pero sí, a ver, iba a citar al clásico con aquello de que estaban moralmente derrotados, ¿no? Pues sí, justamente, o sea, el personaje de Saito lo que le dicen, antes de que empiece este duelo sangriento que bien describes, le pregunta a Hanshiro, le dice: "¿Estás insinuando que nuestro honor es meramente superficial?". Y la certeza, la firmeza con la que lo dice Hanshiro es: "Así es". No, o sea, ahí los Sí. derrota, ¿no? O sea, todo esa todo ese discurso, toda esa que además pues sí, y que también es muy interesante lo que mencionabas del teatro, ¿no? Porque también Kobayashi quizá también, o no quizá, o sea, se aleja de esta narrativa hegemónica de Hollywood, ¿no? De cómo contar y buscan en sus bases, ¿no? Que es el teatro, japonés, así como también otro personaje que menciono mucho en este podcast, que es Godzilla. Pues, no por nada Godzilla es como es en Japón, pues, porque provienen de esa tradición de su teatro, ¿no? De todo su vasto arte y, pues, obviamente todo eso se vuelve base, pues, hasta también del propio anime. Entonces, es interesante porque ahí los derrota en esa parte final. Viene el duelo, pero Saito va, ¿no? Todo pensativo, así de: "Chin, ¿ahora qué hacemos?", ¿no? ¿Qué es esta parte final que bien describes también, Alonso, pues bueno, o sea, como nosotros somos los que regimos el discurso, ¿no? Y la narrativa general, pues esto es lo que sucedió, ¿no? Pero, pues, inclusive los personajes a los que les quita la coleta Hanshiro, pues, se terminan, bueno, Modaka es el que se quita la vida, los otros 2 ahí se siguen reportando enfermos, ¿no? Y Saito le Ujú. dice pues, al que está ahí trabajando con él, y dice: "Oye, pues diles que se maten, ¿no? Porque, pues, o sea, no podemos permanecer así", ¿no? Y entonces regresamos a la armadura vacía del samurái, que es la escena principal o inicial de la película, y la escena con la que termina la película, después de que Hanshiro la agarra y la tira, Alonso. Exacto, una imagen muy poderosa porque finalmente vemos esa violencia contra lo simbólico, ¿no? Esa necesidad de que la verdad se imponga por encima de las narrativas, pero que tristemente, porque eh, Tatsuya Nakadai sí los vence, ¿no? Ellos en su interior saben que han sido derrotados por la verdad, por un hombre que expone sus contradicciones, sus hipocresías, y además la crueldad de su dogmatismo, pero ellos también a través de lo simbólico, a través de la narrativa, de la mitología, lo ocultan y se perpetúan, y es muy triste,
pero ver ese momento en el que él destruye o intenta destruir esta armadura y el susto tan grande que les provoca, es hasta levemente cómica, ¿no? Sí, 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 Porque no, es hasta una burla a esta obsesión que hay con lo abstracto, con los símbolos, con la norma, la ley, cuando en los hechos lo que está provocando estas cosas tan santificadas, pues es la muerte de los inocentes. Entonces, creo que es una imagen también muy poderosa dentro de toda esta secuencia del duelo. Y dentro de toda la película, porque es la que culmina todo lo que quiere decirnos Kobayashi. sí, 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 y que otra vez en el marco del día en el que lo estamos grabando, querido Alonso, y yo como historiador sé que aquí también voy a pisar callos y que puede ser algo incómodo lo que diga, pero cuando de repente se mancillan estos monumentos históricos y la gente dice, no, pero ¿cómo? Van a afectar el patrimonio histórico, ¿no? O sea, entiendo, pero también es un poquito como esta armadura vacía, ¿no? Este honrar la armadura del samurái, pero dejando fuera al samurái, ¿no? Porque además es muy, o sea, Hanshiro muere porque sí comete o sea, sí realiza el acto, porque su palabra cuenta, ¿no? Que es lo más importante a lo largo de la película. Y él dice, yo voy a hacer esto porque mi palabra cuenta, ¿no? Yo soy un samurái y eso es y además es lo único que le queda ya al pobre Hanshiro en ese momento, pero lo victimizan con fuego, ¿no? Con armas de fuego, es decir, ni siquiera con el honor que merece de la espada, ¿no? Entonces, es muy fuerte porque sí, o sea, se protege ese honor vacío, que es el que arranca, el que los pone en jaque y al final se mantiene. Aunque ellos saben que están derrotados, pues la narrativa oficial será que pues nada más llegó un loquito, así lo expresan ellos, ¿no? Sí, Cometió el harakiri y ya, y todo y demás, pero es muy fuerte la crítica que hace y que retumba, te retumba a nuestros días, y no solamente en el contexto de México, estoy hablando, sí, de México, porque estamos en el 20 de noviembre grabando y estamos en este país, pero en general es todos estos, símbolos en distintas partes del mundo que al final son eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se está, guardando o celebrando u honrando? Es nada más la capa, ¿no? Lo que está ahora sí que la armadura de samurái, ¿y el samurái? ¿Dónde está el sí. samurái, no? Muriéndose. Sí, sí, sí. Sí, porque no está en los hechos, ¿no? Y que es este tema que te decía antes, ¿no? Que viene tanto en la novela de Shusaku Endo Silencio como en las adaptaciones de Shinoda y Scorsese, y que te das cuenta, gracias a esta coincidencia, de que es un tema importante para los japoneses en los años 60, porque se dan cuenta, algunos de ellos, no todos, Mm, lamentablemente, pero se dan cuenta de que eso es lo que mató a todos sus jóvenes, ¿no? Y lo que los convirtió en criminales. Entonces, creo que es una película que vista en ese contexto adquiere más importancia, y no solo en ese contexto, sino en cualquiera, porque, lo simbólico, la narrativa, la mitología es con lo que los poderosos controlan a la gente hasta el punto de hacerles sacarse los ojos, de hacerles sacarse las tripas con una espada, ¿no? Entonces, creo que es una película donde todo cuadra para decir esto en términos de imágenes, de escritura, actuación, todo es extraordinario y por eso me parece inmensamente poética, ¿no? Porque no solo en sus ideas están los temas, sino en sus formas. sí, totalmente. Pues, a ver, vestuario de Mitsusu Ueda, montaje de Hisashi Sagara, fotografía muy destacable también de Yoshio Miyajima, y la música de Toru Takemitsu, que está ahí presente sin ser invasiva, y que también le dota de este aura enorme a Harakiri, película de Masaki Kobayashi, protagonizada por nuestro personaje
pues honrado en este noviembre de 2025, Tatsuya Nakadai y también Tsukumo Hanshiro, quien se enfrentó a todo el sistema. Querido Alonso, algo más con lo que quieras cerrar y pues nada, de verdad agradeciéndote muchísimo tu presencia en este Pantalla y Memoria. Disfruté mucho la charla, espero que haya sido de la misma manera. No, igual, absolutamente. Y pues más que nada agradecerte por la invitación y agradecerle al público por escucharnos e invitarlo a ver esta película y no solo a quedarse en la experiencia de mirarla y de disfrutarla o no, sino que la discutan, ¿no? Que la discutan, que la piensen y que vean cómo el cine es un diálogo constante con la realidad. Totalmente, querido Alonso. Pues sí, vayan a buscarla, les digo, si la buscan, la encuentran, ¿no? Entonces, y de todas las maneras posibles, pero sí vale la pena que le echen un ojo a Harakiri, película de 1962, que de verdad me da mucho gusto que hayamos platicado en este Pantalla de Memoria. Pues ahí está, mi querido Alonso, ¿dónde te pueden seguir? ¿Dónde te pueden leer? Que además eres siempre muy activo en redes y pues nada, de nuevo, muchas gracias por estar en este Pantalla de Memoria. Pues sobre todo en Twitter, también en Letterboxd, últimamente he estado publicando textos un poquito más, pues no largos, ¿no? Pero menos sucintos que el parrafito usual o la declaración usual ahí en Letterboxd. Entonces, sí, por ahí pueden echarle un ojo a mis rabietas y demás. Pues buenísimo, querido Alonso. Nunca dejes de escribir esas raritas. Las agradecemos y las necesitamos mucho. Pues ahí está, Alonso Díaz de la Vega en Pantalla y Memoria. Harakiri, vayan, corran a verla. Si la buscan, la encuentran. Yo soy Enrique Figueroa Anaya. Esto es Pantalla y Memoria. Nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta la próxima. 赤備えの武勇などとは言いながら井伊家のご家風も所詮武士の面目の上辺だけを飾るもの。乱心者切り捨て。 Pantalla y Memoria. El arte de recordar a través del cine. Un podcast de Enrique Figueroa MX.